quien presenció esta discusión es Agustín Rombolá, que es nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué haces, Agus? Perdón. Estoy de acuerdo en lo del exceso de democracia igual. Me voy a decir radical, ¿eh? ¿Viste, boludo? Hay algunas cuestiones que no se someten a Porque votación. llega un momento que cuando jugás una, Sí. es un montón Una de vez que abrí gente la puerta, opinando sobre todo, ya está. no resolvés. Había un gobernador radical en su momento, gobernador de Entre Ríos, Montiel, que decía que las decisiones se tomaban en grupos impares, menores a 3, y que él tenía que formar parte de ese grupo. Y el único que tiene lugar garantizado soy yo. Así era. Es espectacular. Agus, ex presidente de la Juventud Sí, Radical. hace ¿Eso es porque dejaste de ser semanas, joven o por porque suerte. perdiste los votos? Las dos cosas. No, tengo 33 ya. Era una etapa que tenía que terminar. La habrá militado en JR desde los 25. Por la pandemia encima fui vice. Después por la pandemia también se me pospuso el mandato. Entonces no quería darle más el juego a todos de que la juventud está llena de viejos. Ya, claro. Nada, y se la dimos a otro pibe que es más chico y que también está transitando. Estaba bien. La juventud más, por lo menos más obediente con el estatuto. No como yo que ya estábamos, Ya estaba fuera de muy estatuto. reñido con eso, ¿no? Se me ocurre una primera pregunta que para mí es algo que me cuesta hoy responder. Y es, si tuvieses que definir cuál es... Es un quilombo la primera pregunta que te voy a hacer. Si tuvieses que definir cuál es el modelo de país, el modelo de Estado, el modelo económico que representa el radicalismo, ¿cuál es? Uy, que es una pregunta espectacular. Porque es lo que estamos discutiendo ahora, de hecho. Es muy difícil de contestar teniendo en cuenta los referentes actuales del radicalismo. Y lo poco que representa lo que yo creo O que sea, es vos el vas a modelo. responder algo que no se condice con quienes representan el partido. Muy básicamente. probablemente, sacando algunos, muy probablemente. Yo creo que el modelo de Estado argentino que promovió el radicalismo históricamente muy atrás, tiene que ver sin lugar a dudas con movilidad social ascendente, educación pública, laica, gratuita y de excelencia, salud pública y de excelencia también, con acceso irrestricto incluso de los inmigrantes, tal y como dice la Constitución Nacional, desarrollo de industria nacional, de empresas argentinas, nacionales, estatales, de una industrialización y de considerar a los recursos primarios como el primer paso en un camino hacia la industrialización de un desarrollo productivo argentino, nacional. Eso es una foto. Eso último es una foto del peronismo. O sea, hay una coincidencia. Bueno, obviamente hay un montón de coincidencias con el peronismo, sin dudas. Nosotros tenemos disidencias. Yo creo que las disidencias con el peronismo que tenemos son más de concepción de organización y de visión de una sociedad. Por ahí el peronismo ve la sociedad más por sectores. Y nosotros tenemos una visión un poco más liberal, si se quiere, en ese sentido, que tiene que ver con identificación de individualidades o por lo menos considerar a esas corporaciones, a esos sectores como mucho más fluidos que el peronismo. La verdad es que para mí son diferencias de formas que, si bien son importantes y probablemente también tenemos diferencias programáticas también en muchas cuestiones, Sí. nos llevan sin lugar a dudas a un núcleo de coincidencias desde donde podemos salir y podemos pensar una Argentina, no sé si en conjunto, pero sí con unos acuerdos básicos que por lo menos nos permitan ahora discutir de vuelta si hay que pagar la educación o no, si hay que vender aerolíneas argentinas o no, cosas que para mí no deben opinar si hay 30.000 desaparecidos o no, si las Malvinas son argentinas o no, nos está poniendo ahora Milei el debate. Entonces creo que hay un núcleo de coincidencias que nosotros tenemos con el peronismo y que tenemos con otros partidos, te diría la mitad del PRO, te diría la coalición, bueno, obviamente la coalición cívica, bueno, el Partido Socialista que hoy está bastante disminuido, pero que igual forma parte de eso. Pero perdón, ¿sentís sí. que ahí hay están en el mismo lugar? Porque viste que está esta idea de, bueno, no vamos a votar con el peronismo Sí. desde la UCR o no vamos a votar con el kirchnerismo. ¿Que el peronismo está más abierto a trabajar con el radicalismo o no? Una parte sí, te diría, y otra parte no, igual que el radicalismo. Nada más que probablemente la parte que no en el radicalismo es más grande que la del peronismo. Claro. Digo, y me quedé con esta partecita que me decía Nico recién, el tema de... Yo le pregunté a los referentes del radicalismo o que averigüen cómo se funda YPF en Argentina, por ejemplo, y qué pasa con después YPF de Bolivia, lo que pasa con Petrobras, lo que pasa con Pemex en México. Esa es la concepción de Estado del radicalismo. Y yendo a lo que vos decís, Rocío, me parece importante remarcar que en esas concepciones está para mí la esencia de los potenciales acuerdos. El problema
es que por no querer quedar pegados con el peronismo, quedan pegados con el fascismo. Claro. Digo, el costo Tienen que menos pagan- problema con eso. O sea, el peronismo no es una enfermedad, pero aplica la frase de el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Digo, Claro. Porque, o sea, por el miedo a la etiqueta, ni siquiera es el peronismo. Hoy el demonio inventado es el kirchnerismo. Claro. El hombre de paja es el kirchnerismo, ¿viste? Y la verdad es que, aparte de ser un infantilismo, es un error garrafal, porque yo ya te diría que ni el peronismo sabe hoy qué es el kirchnerismo. En mi opinión, creo que tienen un problema de identidad también grande ellos. Yo lo hablo, de hecho, con muchos amigos que militan ahí en el PJ o incluso en el kirchnerismo. Y creo que nosotros, digo nosotros, porque no me representan, pero bueno, son parte de mi partido, utilizan un argumento que no aplica a la sociedad. Y después es un círculo vicioso, porque cuando vos usás argumentos que no son interpretados por la sociedad, llevas propuestas adelante ya con una falsa interpretación de la sociedad. Entonces te preguntás después por qué nadie te vota. Bueno, después nadie te vota porque vos partís de concepciones erróneas de la sociedad. Y me parece que es el problema en el que ocurre el radicalismo. Ayer Alfredo Cornejo... ¿Qué concepción de la sociedad crees que tiene esta dirigencia del radicalismo que le hace fallar el diagnóstico? Bueno, ayer Cornejo dijo que, dice, no entiendo a los radicales que hablan mal de Milei porque la otra alternativa es Cristina. Bueno, yo quiero ser una alternativa también. Déjame probar si el radicalismo puede serlo. Si no te molesta, Alfredo, el radicalismo nacional creo que se puede construir una alternativa distinta de un proyecto de Argentina libre, justa, desarrollada, soberana. Me parece que lo necesitamos. Para mí lo necesita el electorado incluso también. Y además hay una cuestión de oportunidad, hasta incluso te lo paso por el lado pragmático, maquiavélico. Digo, estamos en un momento en el que Milei ponía al radicalismo como el principal enemigo. Entonces no entiendo el seguidismo absurdo, casi fanático de muchos radicales que no los quieren. Digo, además de todo, no te quieren ahí adentro. Se lo pregunté esta semana a Nicolás Mazot, la semana pasada en realidad, en una entrevista, y yo le preguntaba si no había quedado anacrónica la dualidad kirchnerismo-antiquillerismo, que para mí tiene un sentido, o tuvo un sentido. De hecho, el sentido que tuvo fue el que terminó con la construcción de Cambiemos, que era 2011, sí. Cristina 54% de los votos, run de base de Vamos por la Red, como 54% de los votos, que es un dato. El segundo dato es el que salió segundo, sacó 12, sí. O sea, sacó 40 puntos al segundo, que es algo que se dice poco, que era la... Wiener. Claro. Que era como la atomización que había. Sí. Bueno, entonces dijeron, nos juntamos, porque si no nos juntamos, nos llevan puesto. Entonces, desde esa lógica, uno entiende la construcción de Cambiemos. Pero, viste, en algún momento siento que algunos dirigentes, sobre todo el radicalismo, el macrismo no me hace tanto ruido, quedaron medios como el chino en la trinchera cuando la guerra terminó hace 40 años, ¿viste? O sea, Totalmente. Y esto que decís es muy importante porque te demuestra lo que pasa, y que creo que le pasó al Frente de Todos en esta última elección, lo que pasa, o cuál es la pregunta para mí principal es cuál es el límite de identidad que vos estás dispuesto a resignar en un espacio político para ganar elecciones. Lo que pasó con Cambiemos, está bien eso, es que fue una máquina diseñada para ganar, no para ponderar un proyecto de Estado. Más allá de algunas etiquetas que se han utilizado. Se parece un montón al Frente de Todos esa explicación. Claro, el problema cuando perdés, deja de tener sentido la coalición. Porque ahí te encontrás y decís, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nada, perdió el sentido, el único sentido que nos agrupó, que era, el dicho en términos lindos, garantizar la alternancia, pero era ganar elecciones. Y bueno, cuando la maquinaria no cumplió con su objetivo, nos dimos cuenta que estábamos durmiendo con el enemigo. El otro día hablaba con un dirigente del kirchnerismo, una persona que reivindica a Cristina y que considera que Cristina es su conductora, para identificarla. Y estábamos hablando de esto mismo y me decía, es espectacular porque siguen contemplando la idea de, hay que sostener a Milei porque si no vuelve el kirchnerismo, y me decían, el kirchnerismo no pone un candidato a presidente de 2011, o sea, ni Cristina considera que el kirchnerismo es la opción electoral, porque si vos pensás, en 2015 fue Scioli, en 2019 fue Alberto, en 2023 fue Massa. Uno podrá tener la concepción que quiera de los tres, podrá interpretar qué rol iba o no iba a jugar Cristina en esos gobiernos, pero no podemos decir ni que Scioli, ni que Alberto, ni que Massa son kirchneristas. Es decir, ni Cristina considera el kirchnerismo puro como una opción de poder, y De Loredo sí. Mirá qué dato curioso que planteás, porque es el mismo tiempo que lleva el radicalismo sin tener candidato a presidente en una elección general. Claro. Es verdad. Paradójicamente o no, o causalmente,
pareciera que. Yo creo que estamos. Es lo que me encantó la imagen del chino. En la trinchera, como en la trinchera después de 40 años. Sí, digo, es eso, literalmente es eso. Y sobre todas las cosas, incluso hasta los que yo sé que lo dicen y no creen en eso, subestiman a la gente, porque la gente sabe perfectamente. No es tan boluda la gente de creer que está Cristina encerrada en una oficina como Maquiavelo planificando. Digo, no existe eso, no existe. Pero más allá de que no exista, no tiene pregnancia en la gente, no le importa a nadie que no vuelva al kirchnerismo. La gente quiere que llegara a fin de mes. Si le hubiera importado cualquier otra cosa, hubiera votado otro proyecto, pero otro presidente. Yo lo que creo es que estamos cerrando en la oferta que le hacemos a la ciudadanía, digo. Y también voy con esto de la cuestión de la oposición y de la crítica. Si vos a eso no le presentás un proyecto de Estado alternativo a la gente, si vos no presentás propuestas que tengan que ver con, bueno, la Argentina para adelante, ya está, digo, ya lo que pasó, decía un filósofo centroamericano. Me parece que es importante entender que hay que venderle a la gente otra cosa, otra forma de hacer política, otras ideas para hacer política, otro pensamiento de Argentina. Hoy no veo que nadie lo esté haciendo. Estamos todos, me parece, perdidos en la agenda que propone Milei, y creo que esa defensiva en la que estamos es momento de... Corriendo atrás de la pelota. Totalmente. Sí. Creo que es un momento para tomar la ofensiva en esta batalla cultural que tanto se habla. Me parece que hoy la idea de la libertad está terminada. Digo, por lo menos la libertad en términos positivos, que es la que nosotros defendemos, me parece. Porque Milei defiende la libertad negativa, ¿no? Esta libertad de nadie puede decirme nada si tengo guita en el bolsillo. Entonces, si yo tengo mucha guita o mucho poder, no tengo límites. Ahora, si yo no tengo guita y no tengo poder, todos son límites. Esa es la libertad del miedo, es la libertad de Milei. Nosotros defendemos la libertad positiva, que se vio muy claro en la marcha universitaria, en donde yo soy hijo de un carnicero y una ama de casa, no podría estar sentado acá hoy si no hubiera sido por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Derecho, y mi sentido de libertad implica defender el derecho de que otro pibe u otra piba puede ir a estudiar a la universidad pública para sentarse acá con ustedes en un futuro. Ese es el sentido de libertad que ese para mí es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. No condenar a un pibe que por su código postal termine laburando de carnicero. El radicalismo tiene que emanciparse más, porque digo, viste, siempre también estaba esa cosa de, bueno, furgón de cola, sí, en Juntos por el Cambio. Y ahora, por ejemplo, en este presente, si bien hay parte del radicalismo más duro que lo ayuda y mucho a Milei, también ponen un límite, ¿no? Porque la alianza se plantea pro la Libertad Avanza, no se plantea pro UCR Libertad Avanza. Digo, ¿qué pasa ahí con el radicalismo? ¿Tiene que empezar a jugar más autónomamente para volver a enamorar, no? Y es que no los quieren ahí adentro. Eso es lo que no entiende Rodrigo, Karina, le mando un beso grande, pero no los quieren, no te quieren ahí. No los quieren. Cuando los necesitan, van y por ahí los usan, negocian algo, pero no los quieren. No hay conciencias programáticas que uno pueda llevar adelante. Ni siquiera hay conciencias programáticas con los gobiernos radicales que apoyan a este gobierno. Claro. Porque, más allá de algunas cuestiones por ahí apenas, pero la verdad es que cuando uno ve la gestión, por ejemplo, incluso de Cornejo en Mendoza, es muchísimo más socialdemócrata que cualquier pensamiento que pueda llegar a tener Milei. Muchísimo más. Estuve en Mendoza hace poco, tiene un montón de proyectos y de ideas y ya de propuestas implementadas que mejoran la vida de los estudiantes del Uncuyo, que mejoran la vida de los emprendedores. Digo, sin embargo, hay una necesidad de seguidismo, en mi opinión también. Para mí es imposible explicar esto sin explicar los provincialismos, la MPNización de la política, en donde todas las construcciones provinciales van en detrimento de las construcciones nacionales de los partidos. Al peronismo le está pasando ahora, se le escapan diputados y senadores por todos lados. Y creo que tenemos ese problema, una tensión, te diría, AMBA interior en los partidos, que hasta incluso llega a la cuestión programática. ¿Y por qué te digo esto? Nosotros nos consideramos progresistas. Ok, el progresismo en el AMBA es una cosa y el progresismo en Neuquén es otra. Porque el progresismo de AMBA es eminentemente eco-friendly, sí, y el progresismo Neuquén, como las ideas de progreso que ayudan a los vulnerables a poder salir adelante, tiene mucho más que ver con el desarrollo de la industria minera. Digo, si el mismo progresismo de un mismo partido, de un mismo país, no se pone de acuerdo, es bastante difícil, la verdad, llevar una propuesta de Estado. Y le pasa al progresismo en todos los partidos, te diría esto. Creo que la agenda conservadora está mucho más compacta hoy, porque tiene que ver también con el rechazo a una época que pasó. Digo, también es eso. Probablemente un desgaste incluso también. Eso también habría que analizarlo, pero digo, me parece que el problema que tenemos ahora es que
nos mata lo que vos decías, corremos atrás de la pelota, nos mata el día a día, nos mata el Adorni de turno haciendo la boludez de turno. Y por el otro lado, nos falta ese ejercicio activo de construcción, de resignificación, de reconceptuar un montón de cuestiones, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de la felicidad del pueblo, cuando hablamos del concepto de nación. Digo, cuestiones que decimos la misma palabra y probablemente estamos pensando lo mismo. Acá, hace una semana, está interesantísimo, se hizo una encuesta a pibes de menores de 25 años y le preguntaron si estaban a favor de la justicia social. El 95% contestó que sí. Se sorprendieron por ese resultado. Los Cuando le encuestadores preguntaron qué es la justicia social. el problema es cuando le preguntaron qué es la justicia social. ¿Sabes qué contestaron? Y que cuando hay un chorro por la calle No, corriendo, no, lo no. agarre uno y lo puedan Justicia por amasijar mano entre todos. propia, claro. No. Esa es la justicia social para un pibe de 20 hoy. Claro. Primero, ¿quién falló en explicarlo? ¿Quiénes fallamos en imponerla, en implementarla, mejor dicho? ¿Y quién está fallando ahora en no reconceptualizarlo con esos pibes? Creo que esa tarea es fundamental y es la que va a explicar la victoria o el fracaso de las posteriores elecciones. Y en términos de representación, ¿en qué momento se corta el hilo por el cual el radicalismo representa históricamente un universo de ideas y las personas que representan al radicalismo en los lugares de poder piensan distinto a eso? Digamos, ¿en qué momento se rompe, se quiebra? Es una gran pregunta. Yo creo que muchas veces, hasta incluso los referentes... Me parece primero que la desconexión entre militancia y dirigencia está pasando en todos los partidos políticos. El concepto, yo no coincido con el concepto de casta, pero es bastante acertado. Y eso sucede en todas las organizaciones. En el radicalismo no es una excepción. Y también creo que están siendo víctimas hasta de un acierto de ellos, que fue el de construir y generar un espacio para que algunas juventudes se puedan desarrollar y puedan generar un pensamiento crítico que ahora los critica a ellos también. Bueno, me parece que es en parte natural, en parte deseable incluso. Y si te tengo que definir un momento histórico, yo creo que 2019 puede ser un momento que te diría, por ejemplo, que es importante. ¿Por qué? Porque hubo un agotamiento de políticas macristas con las que no estábamos de acuerdo, con las que la juventud nunca estuvo de acuerdo. Yo le marché a Patricia Burrich por Santiago Maldonado. Digo, formando parte del mismo gobierno, probablemente. Claro. Bueno, no sé, yo creo, esto es una discusión de terra, ¿no? Pero para mí la Unión Cívica Radical no cogobernó ahí. Tuvo una coalición parlamentaria, digo, no hubo una convención. Macri trajo a 3 amigos radicales y los puso de ministros. Eso no significa que el radicalismo estaba en el gobierno. Había radicales en el gobierno. No, el radicalismo estuvo en el gobierno acá con Larreta hasta el año pasado. Eso es el radicalismo del gobierno. Hubo radicales gobernando, como los hay ahora, digo hubo peronistas también gobernando, o un peronista como Pichetto fue su candidato a vice después. Eso significa que el peronismo fue candidato con Macri. Bueno, Sí, cuando no surge de acuerdos claro, ni programáticos ni de cúpulas. institucionales. Sí. Y me parece ahí que la fórmula Macri-Pichetto no representó a ningún radical, absolutamente a ninguno, o por lo menos a ningún radical que se precie de serlo. Y la verdad es que en la última elección, yo veo a los chicos de Provincia de Buenos Aires militando a Spert y a Houghton en una lista para Senado. Faltaba Voldemort en la lista porque no llegó con el cambio de domicilio. La verdad es que me parece bastante... me parece imperdonable a mí, ni me quiero imaginar a un pibe de 23. No había caído en esa imagen. Sí. Como en el pibe o la piba de la juventud radical militando la boleta de Sper-Houghton. ¿Qué sé yo? Todas las pibas que reventaron los martes verdes y las plazas del aborto, de repente militando a una mina como Cynthia Houghton. Y en la juventud radical, digamos, se ve un Cornejo, digamos, un Petri, esas expresiones en esa juventud están, ¿o? No, para No, nada. para nada. Para nada. El 90%, 95% de la juventud está militando y cree en la construcción de un radicalismo popular. No hay muchas diferencias. Obviamente que hay una parte, probablemente de Mendoza, probablemente. Pero hay consenso total en que Petri no puede formar parte del radicalismo. En las bases, por lo menos en las bases militantes. Yo creo que también la dirigencial, pero no se animan a decirlo, si me preguntas. Claro. Y hay consenso total en que el radicalismo tiene que ser una férrea oposición a este gobierno. Consenso total, te diría. Por eso, el otro día, que la mitad de los diputados nacionales de radicalismo no dieron quórum
en el debate después de la marcha universitaria, en donde cierra el acto una presidenta de fuga que es radical, Claro, no, como no. Piera Fernández. Y la semana siguiente, a las 12 del mediodía, están sentados calentando la silla para darle quórum para, entre otras cosas, sacar la indemnización a las trabajadoras domésticas, hacer que las mujeres se jubilen a los 65 años, mandando a monotributo a miles y miles de trabajadores. Bueno, privatizar empresas estratégicas y superavitarias de nuestro país. Es muy difícil, la verdad, generar representatividad de esa forma. ¿Y por qué crees que hacen eso? Que lo ves al de Loredo llorando porque Pero no qué sale la... discurso, Pero llorando porque no sale la ley. Es como algo que nosotros decíamos, es insólito, ¿estás llorando por el ajuste? Es raro. Lloraba porque no lo dejaban precarizar de trabajar. Claro, digo, ¿por qué lo hacen, no? No quiero, pero... No me dejan. Porque tampoco es que, digo, siempre está la discusión de, bueno, le dan un cargo o eso, Sí. pero no pasa eso hoy. Para mí, primero prima el miedo. Te soy sincero. El miedo a tener una ¿Pero el postura miedo qué? distinta, una postura autónoma, y el miedo a ser un presidente o un candidato de 2%. Prima el miedo. Y después te diría que prima la mezquindad y el oportunismo, que es te lo dato con lo que te decía antes de los pagos chicos, de defender el distrito propio, que tiene que ver con un voto pensado para hablarle a su votante. En este caso, Córdoba. Claro. Me parece que es imposible entender la conducta de Loredo sin leer lo que pasa en Córdoba, en donde el 75% de la gente votó a Milei. Recién decías que en realidad para mí está pasando lo mismo en el peronismo, que es una idea de cuando llega el momento de elegir a las personas para ir a elecciones, esta idea de buscar parecerse a tu rival, medio una mimetización. Por eso decía lo del kirchnerismo, porque vos decís, el gobierno, el kirchnerismo... Cuando vos, o sea, hasta la propia Cristina ha llegado el momento de elegir a las personas, no elige un kirchnerista, considera que tiene que tener un candidato más amplio que y termina eso medio desfigurado. Y me parece que el regalismo pasa un poco lo mismo. Sí, es que el concurso de popularidad medio que te mata para llenar listas. A mí lo que me pasa ahí, mira, por ejemplo, yo cuando hablo me dicen, parecés peronista, ¿viste? Y a De Loredo le dicen que parece del PRO. O parece de La Libertad Avanza. ¿Por qué pasa eso? Porque el radicalismo no se parece a nada. Ese es el problema y esa es la razón por la cual impulsamos un proyecto autónomo de radicalismo. Lo que necesitamos lograr es que otros se parezcan al radicalismo, en todo caso. Lo que está sucediendo, y esto va de la mano con lo que vos decís, Nico, es que cuando vos tenés candidatos o cuando vos importás candidatos todo el tiempo, como de manera sistemática, digamos, como una forma por excelencia de ganar, medio noventoso también, ¿no? Esto de importar caras conocidas que te traen su agenda, te traen sus amigos, te traen sus contactos, y te traen su negocio y sus ideas, resignás indefectiblemente identidad, porque encima la gente que traes es la que tiene los votos, es la que tiene el conocimiento, entonces te invisibiliza al resto de la lista que por ahí está más conformada por militantes y por gente que piensa más como uno. Entonces, creo que es un grave problema para el peronismo y para el radicalismo particularmente, esto que vos planteás. Y creo que en algún momento va a tener que, de alguna forma, yo no soy tampoco lista 3, ni pedo. O sea, la verdad es que no. Me parece que es anacrónico, me parece que hay que pensar en un espacio político común con otros partidos. Creo que los partidos políticos también dejaron de explicar por completo a la sociedad y me parece que necesitamos pensarnos en un esquema de frente. ¿Y quién sí, perdón, Roche, Sí. ¿y quién sí representa esa tradición radical hoy entre la dirigencia? Hoy Moreno me dijo que era el Moreno del radicalismo, tuve que salir un poco de eso. Pero bueno, tengo que salir de ese lugar, pero bueno, yo creo que, yo por lo menos te hablo de lo que siento que representa la militancia radical hoy. Y yo creo que con el rechazo del DNU, Martín Lustó es y sobre todo el odio que le tiene Milei, que es casi personal, te diría. Creo él se declara anti-lustoísta, o sea, es rarísimo lo que hace. Va a Estados Unidos y lo putea a Lustó, digo, tiene como un problema personal con él, como una fijación. Y me parece que Martín es un gran representante, me parece que Maxi Puyaro también se está consolidando como un buen referente, como una buena gestión, que equilibra de alguna forma lo que tiene que ver con una agenda que conseguimos progresista
y con cuestiones de gestión que son importantes de tener en cuenta, como lo que está haciendo en materia de seguridad, por ejemplo, más allá de algunas diferencias que podamos tener. Y me parece que por ahí va hoy. Bueno, obviamente yo no puedo no hablar, pero porque es el primero que conocí, con el que más me siento representado, que es Emiliano Jacobiti, en la construcción de una Unión Cívica Radical que lleva adelante, que la agarra con una mina como Silvana Giudici, que hoy habla muy suelta de cuerpo, como si fuera una enorme política, y sacó 1,8% en la Unión Cívica Radical, y a los 2 días estaba en el PRO pidiendo un cargo, y hoy critica a los radicales. Bueno, Jaco agarra un partido en su peor momento, te diría. 2011 fue un pésimo momento. Y bueno, y comparando con lo que es la Unión Cívica Radical de la ciudad hoy, me parece que es innegable su camino, y yo al haber militado al lado de él todo este tiempo, obviamente que me siento totalmente representado. Pero bueno, a gran escala te diría que Puyaro y Martín son los que más están representando hoy a la juventud. Esperemos que se mantenga así con la votación de la ley de bases en Senado. Estamos ahí. Un Dale, abrazo, Martín, no falles. Sí. Martín, contamos con vos. Después del 16 de mayo, que creo que se va a votar, te invitamos nuevo. Claro. No, creo que por ahí. ¿Y Manes? También, creo que Facundo está teniendo un buen discurso. A mí me jodió un poco que hayan Abstención. ay, gracias, no me salía la palabra. Que hayan recaído en la abstención y que hayan ido a un voto, me parece medio tibio, pero más allá de medio tibio, me parece poco inteligente. Porque creo que es una oportunidad para ellos incluso, para posicionarse como líderes opositores. Entonces, y la verdad es que te voy hasta un lado más de rosca, más chica si querés. Teniendo ya el número que ellos lo tenían, en pos de no representar identidad, no podías votar en contra. Claro, sí, Te daba no era un costo. Le daba la cintura al radicalismo para votar en contra y mantener el perfil. La abstención te deja en la nada misma. Digo, para mí, a fines prácticos es lo mismo. De que votar hecho, a favor. es curioso porque los mismos diputados en la votación original, la de febrero, habían votado en contra. Claro, exacto. Los mismos Ahora votaron en cambiaron la contra abstención. Claro, y ahora sí. se abstuvieron. Entonces, me parece medio inexplicable, sinceramente, y me parece, de vuelta, poco práctico para como asesor, se los diría. Digo, como para sus carreras, te diría. No sé, no entiendo por qué porque digo, el corazón de la ley es el mismo. No hay tanta diferencia en lo que es. Digo, sí, se sacaron algunas cosas, pero la ley sigue dándole facultades a este tipo, extranjerizando los factores productivos, entregándole a lo capital especulativo un montón de recursos estratégicos de la nación, precarizando trabajadores, digo, haciendo una reforma previsional encubierta, porque es lo que es toda la parte de la reforma laboral y de la cuestión jubilatoria, entonces, de la cuestión tributaria. Entonces, me parece que no hay, más allá, porque después te caen con los tecnicismos. No, pero el artículo 7 modificamos una coma y nada. La verdad es que la esencia del proyecto, junto con el DNU, es el corazón de un modelo de Argentina que apunta a ser, en el mejor de los casos, Haití, en el peor de los casos, Sierra Leona. Un modelo de Estado fallido, con corporaciones extranjeras gobernando fácticamente, digamos, con trabajadores poco calificados porque quieren desfinanciar las universidades públicas, por ende baratos, para abaratarle costos. Digo con corporaciones extranjeras porque ya no hay empresas que puedan sostener tanto tiempo una crisis argentinas. El otro día hablé con la gente de Esteban Echeverría, la agrupación de textiles, están facturando entre un 40 y un 50% menos. Es una barbaridad. Ya están cerrando negocios y no son ¿Y saben quién sí puede aguantar eso? Sara. Claro. No lo puede aguantar un pibe de Echeverría. No puede. Imposible. Entonces, esa es la Argentina, ¿no? Una Argentina que no apuesta a la ciencia y la tecnología, por eso cierran el CONICET. Es un modelo de Estado. Cuando vos estás a favor de ese proyecto de ley y de ese decreto de necesidad de urgencia, y tácitamente estás apoyando ese modelo de Estado y esa propuesta de Javier Milei. Nada, oposición dialoguista, oposición dialoguista, eso es fulito para la tribuna, es una gilada. Esto es lo que practican los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical es oficialismo soft, en todo caso. Y lamentablemente la rendición de cuentas y la demanda de la patria va a recaer sobre todos los que acompañen esto. Y no es por una amenaza ni porque no, nada por el estilo. Va a recaer en el peor lugar, que es en las urnas. La gente se va a acordar. La gente se tiene que acordar y tiene que ejercer la memoria activa de todos los que acompañen este modelo.
Lamentablemente hay gente de mi partido también, y yo hago política para los argentinos, no para un diputado ni para nada. Yo hago política para la gente de la ciudad, para mis vecinos, para mi familia, para mis amigos, qué sé yo. La verdad es que no le voy a hacer seguidismo a tipos que están entregando al país. Hoy Javier Milei está en un proyecto de entregar la Argentina. Si no lo detenemos, bueno, pagarán las consecuencias electorales, políticas. Lo aclaro, porque si no parece Robespierre con la guillotina, ¿no? Sí, Y no, sí. digo, pagarán las consecuencias políticas y está bien que eso pase, digo. Agus, lo que pasó o pasa en las juventudes con las ideas libertarias, con la Sí. propuesta de Libertad Avanza, está sobredimensionado, se veía venir, no la vimos desde tu propia militancia como ex joven. Un poco, qué feo eso, cómo me dolió. Un poco de ambas, un poco de todas, te diría. Está bastante inflado. No hay tantos pibes que estén gritando por Milei en la calle. Son minorías ruidosas, digamos. Son minorías ruidosas, pero digo, lo votaron, pero lo votaron como un montón de trabajadores lo votaron. Digo, no es esencialmente un fenómeno joven, como se vendió muy bien y como fracasamos nosotros en venderlo. Martín de Tassi en el 2021, curiosamente, tenía la mejor propuesta de todas, que cuando yo fui presidente y lo banqué y estuve con él en la campaña, que él hablaba de las universidades y de la mayoría radical para usarlo como argumento de que la juventud de todo el radicalismo está ahí, para contraponerlo con que siempre somos viejos encima, ¿viste? Nada. No hubo, y el peronismo también creo que se dio, porque creo que después con la Cámpora se termina agotando la cuestión de la juventud peronista, la juventud kirchnerista. Entonces, creo que también se cedieron esas discusiones y termina, bueno, obviamente, los pibes votando al único tipo que además medio que les hablaba, porque la realidad es esa. El diagnóstico de Milei en un montón de aristas para mí fue bastante preciso. ¿Cuál es? Y bueno, yo creo que el tipo decía, los políticos la política está fracasando, la economía es un desastre, hay clases totalmente privilegiadas en Argentina. Digo, lo que pasa es que, bueno, el chabón pretendía, o lo sigue pretendiendo, cerrar el Estado, digamos, ¿no? Ahora descubrimos que la casta éramos nosotros, ¿no? Que bueno, es lo que también algunos anunciábamos. Pero yo entiendo que por lo menos la gente lo haya votado el tipo esperando que se acaben con algunos privilegios. Yo eso lo puedo entender, digo, la gente, esto de que la gente se equivoca, yo no estoy muy de acuerdo con eso de mirá lo que votaste porque, viste, y nosotros fracasamos, digo, yo en mi coalición tenía una mina que decía que había que hacer desaparecer al kirchnerismo para siempre. Claro. Si no hacemos autocrítica para adentro, no sirve para nada lo que estamos haciendo. Digo, yo nunca voté a un Burrich o un Macri, igual, lo voy a decir, tampoco no la voté. No la votaría tampoco, no me arrepiento para nada. Pero en nuestra coalición teníamos a Horacio Rodríguez Larreta. La pregunta es a quién votó, ¿no? En el balotaje. En el balotaje no tengo duda que votaste. En octubre tengo dudas. No lo diga, no lo diga. No lo diga. exponga, no lo blanco. exponga. Nosotros teníamos a una mina que le decía inútil a su compañero de coalición, digo. Era imposible. Cuando te puedes meter así. Sí, no. Era imposible, no había forma. Y del otro lado, Massa era el ministro del 200% de inflación. Sí. También era bastante difícil. Digo, yo hablo con amigos que tengo en el Sí, peronismo. la todo. victoria de Milei es menos sorpresiva de lo que... Lamentablemente, Sí. digo, era bastante difícil, bastante se hizo. Creo que 45 puntos es un montón para lo que se venía viviendo. Y bueno, nada, ahora ya hay bastantes voces que hablan de juicio político. Yo la verdad no estoy tan en contra. Para mí ya no es una barbaridad hablar de juicio político contra un tipo que dice que las Malvinas son inglesas. Digo, un tema tan importante para nuestra esencia y para nuestro argentinismo, te diría. Pero bueno, la verdad es que ya llega un momento en el que uno se empieza a preguntar, ¿no? Y como dicen los periodistas, primero la patria, ¿no? Pero digo, no, me parece que hay que defender a la Argentina acá. Y la verdad es que estas cuestiones de corrección política de deseo que a Milei le vaya bien, porque si le va bien a él, le va bien a todos los argentinos. ¡Es mentira! Obvio. A él le está yendo bárbaro. Y los argentinos, hay 5 millones de pobres nuevos en Argentina. Entonces, ya no queremos que le vaya bien a Milei. Aparte, esa es la... Esa me desespera, boludo. Cuando escucho eso me desespera. Sí, porque sí. es la muerte total de las ideas. Totalmente. Es la muerte de las ideas. Es como, si a él le va bien, nos va bien. No, porque incluso si uno tuviese la mejor mirada sobre Milei, sobre Macri, sobre Alberto, sobre el presidente que sea, si las ideas que lleva adelante, o los proyectos, o los modelos que lleva adelante,
son perjudiciales para los intereses que vos querés. Y no, la verdad, no le desees el éxito. A mí me pasa que, viste que el radicalismo no tiene diputados. Tiene ferreteros, porque dan herramientas. ¿Viste? Vamos a ver las herramientas. ¿Qué herramientas tenés que darle, hermano? Las herramientas están en la Constitución Nacional, en las leyes nacionales, en los fallos. Ahí están las herramientas que necesita el gobierno. Vos no tenés que darle ninguna herramienta. El Congreso no es una caja de herramientas. No existe eso. Esto de la gobernabilidad del presidente. La gobernabilidad está dada por la Constitución Nacional. De hecho, vos alterás tu gobernabilidad cuando no te portás como oposición. Ahí alterás la gobernabilidad. Porque el Congreso es la representación del voto popular y a vos te eligieron para ser oposición. No para acompañar al presidente, ni para darle herramientas, ni para decir que la ley base da esperanza. Eso es una mentira. Lo que hizo Patricia Bullrich, lo que hizo Luis Petri, al que mañana vamos a empezar su camino para la desafiliación, es estafar al electorado, pero además es restar en la calidad democrática argentina. Debiera estar prohibido lo que hicieron Bullrich y Petri. No puede ser que el candidato a presidente y la candidata a vice de una boleta a las 48 horas estén siendo funcionarios de la otra. No puede pasar eso. No puede pasar del lado moral, tampoco puede pasar del lado jurídico, ni del lado normativo. Digo, o sea, es un papelón, y además de ser un papelón, es inconducente hasta con los votantes de Milei. Hay una razón por la cual no eligieron a Bullrich y a Petri. ¿Cómo se lo pone? Yo si hubiera votado a Milei hubiera estado recaliente. Digo, yo no voté a Bullrich y a Petri para que me gobiernen. Te voté a vos, poné a tu gente. Bueno, esas cosas me parece que tienen que debatirse en la Argentina que viene, y tenemos que intentar pensar, y acá viene mi parte radical, en leyes y en instituciones que puedan controlar esas cosas con efectividad. Porque si no, caemos en esto, ¿viste? Hablas en las frases hechas. Hablas casi de que un esquema de regulación para achicar las posibilidades de traicionar el contrato electoral. Totalmente. Ahí por ahí hay que empezar, después hay un montón de cosas, ¿no? Yo creo que ya tiene que salir una ley Micaela para hablar de la dictadura militar y de las Malvinas. No puede pasar que un funcionario electo diga que las Malvinas son inglesas o que no fueron 30.000. No puede pasar. Ahora, si la política no da una respuesta, porque todas las fuerzas están en revisión y ninguna está avanzando, ¿no? No, digamos, nadie se está juntando a pensar un proyecto, sino que, al contrario, se están dando entre sí muchos. Total. Si eso no pasa, ¿qué va a pasar con la gente? Digo, porque no sé, la gente la está pasando mal, ¿no? Mucha gente seguramente votó a Milei y dice, me equivoqué. Otra, no, tal vez está contenta. Pero si no hay una opción, ¿le va a ir bien a Milei? ¿O qué puede pasar? La respuesta chicanera es que va a terminar siendo Grabois presidente. Podría ser. Porque generalmente termina. ¿Ganas tiene? Claro, y sí, o del Caño. Peor todavía. A ver. A mí lo que me parece es que, digo, la gente se va a seguir organizando. Sea en el peronismo, sea en el radicalismo, va a haber un partido político nuevo. Pero lo peor de todo eso es que esos partidos van a seguir perdiendo elecciones. Porque hoy los grandes formadores de identidad y de discurso, el gran formador de discurso político en Argentina viene siendo el peronismo en el siglo XXI, por lo menos. El siglo XX también, pero digo, en los últimos tiempos. Y creo que la Unión Cívica Radical tiene las herramientas para hacerlo también. Tiene el potencial para hacerlo, por cuestiones territoriales, porque es un partido de 130 años, porque tiene mucha gente que se identifica o que tiene un familiar de la UCR, entonces, porque están las universidades muy presentes. Entonces, es muy factible que esos dos partidos puedan llegar a constituir discursos hegemónicos en la sociedad. Si esos partidos deciden rendirse ante la Libertad Avanza y ante el PRO, y bueno, nos cansaremos de perder elecciones en una atomización muy grande de partidos, porque pasa esto, la falta de representación genera que salga Moreno con principios y valores, la coalición cívica como nos pasó a nosotros en su momento, porque es una cosa bastante similar. No lo había pensado. Y me parece que es el principio del fin. Nosotros venimos con el radicalismo será popular o no será nada, más allá de la cuestión heroica o idealista que tiene, hay una cuestión hasta pragmática, te diría. Digo, si la oferta de la derecha y la centro derecha ya está colmada en Argentina. Si vos pretendés poner una opción gorila, ya está. La gente va a elegir a Libertad Avanza y al PRO. ¿Por qué va a comprar Cunnington cuando pueden comprar Coca-Cola? No hay ningún motivo para que eso pase. Entonces, por el lado pragmático, creo que lo que hoy está abierto es un espacio de centroizquierda, un espacio de democracia social, un espacio
nacional y popular, hay que cambiar las palabras. Ponerlas al revés y vas a como decir popular y nacional Hay y que parece pensar- distinto. hay que buscar los sinónimos. Federal es una y la otra hay que pensarla más. Federal y de mayoría, llamémoslo. Pero que me parece que... Y que también, como te digo antes, se saque ese complejo de el kirchnerismo, parecerse al kirchnerismo. Y bueno, nada. Sí, me parezco al kirchnerismo porque tengo algunas cosas con las que coincido. Sí, Y está bueno también que eso pase. obvio, digo, ya está, digo, ¿no? ¿Qué querés? O sea, ¿hasta dónde querés llevar tu anti algo? Porque a mí, igual para este lado te lo digo, está bien, antimileísta o antifascista, para mí primero es antifascismo esto. Ok, ¿y después qué? O sea, está bien, ya sabemos lo que estás en contra. ¿Y ahora qué? Y esta es la gran falla de la Unión Cívica Radical del último tiempo. Digo, porque tiene una frase muy copada que dice que ser es indefectiblemente no ser todas las otras cosas del mundo. Y que esa intuición llevó a la gente a creer que no ser es más que ser. Claro. Nada, el radicalismo no, o sea, está a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. Entonces, cuando no sos, te quedás en la comodidad de la no puteada. Porque obviamente, yo dije, hay que votar a Massa en el balotaje, obviamente hubo 50%, 56%, ahora me enteré, que me puteó. Bueno, también pero hubo un 44 que no. Digo, hay un 44 que apoyó, todo lo contrario. Y Entonces, es el juego de la política, que te quieran y te hay que odien. tomar postura, hay que jugársela Claro. porque lo que uno Sí, cree. sí. Y me parece importante como mensaje para los pibes también eso, para los jóvenes, porque si no, es que el otro día también se lo escuché decir a Carrió, una cosa que me volvió loco. En La Nación Más, antes de citar a Isaías y a la Biblia, esa parte lisérgica de Carrió me encanta, dice, no, hacemos coalición federal, era una coalición, un grupo administrativo. ¿Cómo un grupo administrativo? Sos diputado nacional, hermano. Claro. Tienes un grupo político eso. Para el grupo administrativo, presentá currículum, sos secretario parlamentario Claro. y llevas adelante las cuestiones administrativas de la Cámara. Si sos diputado no puede ser un grupo administrativo. Bueno, el radicalismo en gran parte se comporta como eso. Es un club de burócratas, en una gran parte. Bueno, nosotros queremos hacer política y queremos representar a las personas. Por eso construimos otra cosa. Agustín, este programa se llama Esto termina mal. Uy, Luz, no pensé la respuesta, perdón, así que la voy a pensar acá. Vas a tener que improvisar. No hizo la tarea. Vas a tener que improvisar porque... Mal alumno. Qué difícil. Y nuestra productora hizo muy bien su trabajo. Como Una siempre. genia, una genia. Como siempre. Tenés que contar algo en tu vida que pintaba bien y terminó mal. O que haya terminado No voy a mal. decir Metal Ray. Lo digas sí, porque era muy fácil. Quedó como acá, ¿no? Porque todavía no terminó eso. No. Claro. Vamos a cambiar las cosas. Estamos mal, pero vamos bien, dice la Cuídate, te vamos a sacar para protegerte. Estamos mal, pero vamos bien. Algo que haya terminado mal en mi vida, debo decir que lamentablemente mis últimas relaciones amorosas, Uy, no. lamentablemente empezaron muy bien, mis últimas 3 novias terminaron muy mal, muy mal. Pero boludo, 3 es una bocha. Es un montón. bueno, soy una persona enamoradiza, qué sé yo. El problema es él. Me preocupa No, claramente, pero el- no sé yo. 13 es en cuánto tiempo de vida. Las últimas 3 novias Sí. y en 6 años. Está complicado. Ya tiene más de 30. Yo pensé que iba a decir, Sí, claro, tiene me 33. Yo dije, bueno, la primera a Está los bien, 20. ¿no? Yo le conté No, 3 de 4 años. Yo le dije una por mundial, no. que para mí es un promedio dignísimo. Para mí, terapia. Total. Una por No, mundial estoy es un haciendo, promedio no me sirve dignísimo. para nada. Una vez más por semana. No, total. No. Eso sin duda siempre me terminó mal. Pero Apun- bueno, no dejo de apostar, no dejo de creer. Apuntemos Está bien. al una por mundial. Una por mundial está bien. El amor, como... El ratio es ese, ¿no? Sí, es una por mundial. Vos metés metés las selecciones de medio término. Total. Por elecciones también se puede contar. También Pero pasa puede que, ser. aparte, si hago el gráfico, coincide bastante mis separaciones con los años de campaña. Claro. Para algo pasa ahí. Ahí se complica, por Eso ahí al analista te buscaré más directo. militante. No el radicalismo, te buscaré más militante que no sea el radicalismo. Porque... ¿Pero eran novias radicales o eran novias...? Y algunas sí, algunas sí. Otras, algunas sí. la anteúltima no. ¿Era peronista? Sí. Sí. Peronista de la AAA de la azafata, de Aerolíneas Argentinas. Ah, Compañera mirá. militante sindical, a la que probablemente me cruzo el 9 de mayo en la marcha. Ahora. Ya no es más incómodo hablarlo. Ya está. Agus, gracias por venir. A ustedes, chicos, un placer. Agustín Rómbola pasó acá por Esto termina mal y como sus relaciones amorosas. Bueno, no terminó bien, no terminó bien. Ya venimos.